Hola, bienvenido. Mi nombre es Fabiola Castro Hernández y soy coach en manejo de emociones. Durante mucho tiempo las emociones han sido un detonante para mí y eso es lo que ahora yo comparto con otras personas. En este audio nosotros vamos a hablar sobre cómo las emociones pueden jugarnos en contra a la hora de establecer límites. El día de ayer en el en vivo que teníamos, yo les platicaba como la primera persona que necesita regularse para poder fluir y establecer límites, dejar ese autosabotaje, somos nosotros. Recuerda que este es un espacio y es un lugar donde tus emociones se convierten en aliadas y tu alma recupera su poder interior. Mi misión, como siempre te lo he dicho, es que tú recuperes tu vida, que tus emociones dejen de bloquearte y dejen de ser un obstáculo para que puedas recuperar tu vida, empezar a soñar, empezar a establecer límites, sueños, que salgas, viajes, conozcas, que desarrolles nuevos talentos, nuevas habilidades. Aquí no venimos a hacer ruido nada más, sino escuchar lo que el silencio quiere contarte, esa voz interna, esa voz que viene de lo alto. Porque la felicidad no es una opción, es una decisión que nosotros tomamos día con día, es un derecho divino que Dios ha puesto dentro de nuestros corazones, pero que muchas veces se nubla por toda la parte emocional que venimos cargando y no encontramos ese espacio. Así que si este podcast te va gustando, te invito a que lo compartas con ese amigo, con esa amiga que de pronto lo ves demasiado estresado, con ataques de ansiedad, que lo compartas con ese esposo a lo mejor que trae demasiado enojo, frustración. Compártelo con esa persona. Te aseguro que hay más personas que lo están necesitando. Y para empezar con este podcast, quiero hablarte de algo que todos en algún momento hemos sentido. Es una lucha interna entre lo que quieres hacer y lo que terminas haciendo. Vamos por terminar el año 2025 y te aseguro que muchos sueños se quedaron solamente en eso. ¿Cuántas uvas, 12 uvas te comiste? Y si te pones a reflexionar, ¿cuántos de esas metas, cuántos de esos sueños realmente lograste concretar? No porque tal vez no hayas querido, sino porque está esta lucha interna entre lo que sabes que te conviene hacer y lo que terminas haciendo. Entre la voz que te impulsa a avanzar y te dice, vamos, sí puedes, esos kilitos de más, ahora sí concluimos el trabajo y ahora sí vamos a poner ese negocio y ahora sí me voy a disciplinar en mi casa con mis hijos. Y entonces esos sueños se van postergando porque también tenemos esa vocecita dentro de nosotros que nos va saboteando. Justo cuando estás a punto de lograrlo, rompiste a lo mejor la dieta y te comiste ese pan que no querías. Justo cuando estabas en el momento de bajar esos kilitos de más, dijiste, no estoy súper cansada, no me voy a levantar. Y entonces viene la curva de decrecimiento. A eso es a lo que le llamamos autosabotaje. Y aunque suene a una cuestión de fuerza de voluntad, porque muchas veces decimos, no, es que yo no puedo hacerlo, es que no estoy acostumbrado, no es fuerza de voluntad. La neurociencia nos dice otra cosa. Y la ciencia nos dice que detrás del desequilibrio emocional y el autosabotaje están también un desequilibrio emocional. Así, tal como lo oyes, esto no es algo de lo que se suele hablar, porque generalmente cuando encontramos ese amigo o esa amiga que no logra hacer las cosas, vamos y le decimos, amigo, échale ganas, tú puedes. Y sabes que a veces esa persona está pasando por una mala situación familiar, trae problemas de economía de sus hijos, trae situaciones que están alrededor y que si no hay un buen manejo de emociones, las cosas no van a salirte, porque si te sientes emocionalmente abrumado, cansado, enojado, fastidiado, harto, sin ganas de vivir, si de pronto no le encuentras el sentido a las cosas, no va a haber manera de que logres enfocarte. Nuestro cerebro, cuando está en estos estados, está en un modo supervivencia. Es nuestro cerebro reptiliano en el que nos dice algo va a pasar y tienes que defenderte. Y aquí no importa si la amenaza es real o solamente te la imaginas. Para el cerebro reptiliano es exactamente lo mismo.
aunque sepas que vas a recibir la quincena, pero si el cerebro en este momento dice yo no tengo el dinero, el cerebro empieza a bloquearse. Existen muchas emociones intensas a las que no le damos importancia, como la culpa, que nos genera un autocastigo, como el temor, que no es lo mismo que el miedo. Hace poco en una de las sesiones yo explicaba, el temor es este miedo infundado, pero que tiene sus bases en un miedo real que ya te sucedió. Hablemos de la persona que alguna vez fue asaltado y entonces cada vez que pasa por un lugar en el que está oscuro, ese temor se va alertando y se encienden esas alarmitas, algo te va a pasar. ¿Es real ese temor? Bueno, entre comillas es real, pero no tiene realmente fundamentos porque igual y la calle está súper tranquila, es un lugar tranquilo, pero para el cerebro ya no importa si esto va a pasar o no va a pasar porque está basado en un hecho que ya le sucedió. Existen muchísimos temores. El temor no es lo mismo que el miedo. El miedo te impulsa a salir, a enfrentar. El miedo te estanca y muchos estamos ahí estancados con el temor pensando en lo que va a pasar, en lo que nos van a decir, en lo que vamos a hacer mañana, en cómo vamos a solucionar. Estas son emociones de baja vibración y activan una pequeña pero muy poderosa estructura en tu cerebro que se llama amígdala. Su función es detectar el peligro, protegerte y mantenerte a salvo. Por eso yo te hacía todo este recapítulo de por qué es importante estar consciente de tus emociones. El problema es que cuando esta amígdala se mantiene encendida por demasiado tiempo, empieza a bloquear tu parte racional. Piensa tú en un coche que tú tuvieras siempre encendido, gastarías mucha gasolina y no te moverías, le desgastarías el motor y no avanzarías. Bueno, esto pasa cuando nuestras emociones no están reguladas. Y vuelvo a repetirte, emociones intensas como la culpa, como el temor y como la ansiedad, como la frustración. Son emociones de baja vibración porque te estancan. Con el enojo es diferente, el enojo ya está en una sintonía diferente, ya cuando una persona está al punto del enojo, es una persona que está a punto de salir del colapso emocional, pero de esto hablaremos en otro episodio. Tus emociones de baja vibración, culpa, temor, ansiedad, tristeza, son emociones de baja vibración. Si tú siempre tuvieras tu coche encendido, eso haría y eso te desgastaría tu coche sin avanzar. Esto mismo sucede con tu cuerpo. Cuando estás en estos estados de alerta, empiezas a bloquear tu córtex prefrontal, que se encuentra justamente en la parte de tu frente. Y entonces ahí se bloquean todas las decisiones, porque ahí es donde se regulan los impulsos. Y si hay un colapso emocional, entonces empieza a apagarse. En pocas palabras, dejaste de pensar con claridad, te costó trabajo establecer límites y empiezas a reaccionar en automático. Ahí ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la paga. Tu cerebro no está buscando elegir, lo que está intentando es sobrevivir porque dice, hay demasiados problemas, preocupaciones entre la casa, el dinero, muchas cosas que hay alrededor, sobre todo si estás viendo noticias que te están manteniendo en un estado de estrés, porque si ya pasó aquí, si la inundación, y si el tráfico, y si está, entonces el cerebro se tensa más de lo que deberíamos. A esto es a lo que le llamamos secuestro amigdalar. Este es un concepto introducido por Daniel Goleman, uno de los autores más reconocidos sobre inteligencia emocional, y dice que el secuestro amigdalar es ese momento en el que tus emociones toman el control del volante. Y tú, sin darte cuenta, dijiste que sí, cuando en realidad querías decir que no. Entonces empiezas a posponer, te callas, empiezas a autosabotearte. Autosabotaje es como cuando dices, yo empecé mi negocio y de pronto algo pasó y ya no sucedieron las cosas, es porque empezaste con este secuestro amigdalar. Porque si creces tu negocio, tal vez te van a robar. Si creces tu negocio, tal vez las personas te van a envidiar porque tal vez si te cambias de trabajo no vas a poder hacerlo. Entonces el cerebro se mantiene o trata de protegerte. Y entonces viene la culpa. Si hubiera tenido más fuerza de voluntad, si hubiera sido más disciplinado, ves que me falta más constancia y entonces ahí es donde empieza como este autocastigo
que vuelvo a repetirte, no es falta de voluntad, es una mente que está emocionalmente saturada. Le damos mucha importancia a cuidar nuestro cuerpo, le damos mucha importancia a estar cuidando la parte física, el ejercicio, la comida, las dietas, le damos importancia a cuidar nuestra mentalidad. Yo creo que hoy en día uno de los temas que está siendo más abordado es mentalidad, 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 y muchas veces no es cuestión de mentalidad, sino también es un colapso emocional. Y necesitamos empezar a mirar nuestras emociones, porque tú podrás tener una mentalidad de 10, pero si tú tienes emociones saturadas, como fue mi caso, yo puedo decirte que me considero una mujer mentalmente capaz. Una de las cosas que tengo es mucha claridad mental, pero en la parte emocional y en la parte espiritual no era la mujer más equilibrada. Eso es algo que he ido aprendiendo. Y cuando entendí que la parte emocional y la parte espiritual eran fundamentales, yo empecé a hacer cambios en mi vida. Dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro, ¿sí? Esto es como las raíces del árbol. Cuando tiene buenas raíces, el árbol crece y se expande. Entonces, para ir avanzando, quiero que estos podcasts sean cortos para que tú los puedas escuchar, compartir y sigas avanzando. Nos dice la neurociencia que cuando no regulamos nuestras emociones buscamos un alivio inmediato. Entonces empezamos a procrastinar. Evitamos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer porque no es muy agradable. Hacer ejercicio muchas veces no es agradable. Comer lo que debemos de comer no es agradable porque pues no tiene el nivel de grasa que muchas veces necesitamos, no tiene el azúcar que nuestro cuerpo nos está pidiendo porque está tratando de calmar una emoción que tenemos ahí estancada. Empezamos a discutir, comemos de más, nos desconectamos de la realidad, nos la pasamos mirando un TikTok tras otro, un reel tras otro. El punto es no sentir lo que yo estoy sintiendo porque duele. En el corto plazo esto puede parecer muy bueno. El problema es que a largo plazo ese alivio se transforma en frustración, en culpa y en más autosabotaje. Entonces, cuando ya habías bajado 5 kilos, resulta que el rebote viene de 7, de 8 o de 10 kilos. Resulta que cuando ibas bien en el trabajo, de pronto te encontraste con la compañera que te complicó la vida y dejaste de enfocarte en el trabajo y cuando menos recuerdas ya tienes un cúmulo de trabajo. Lo mismo pasa en la casa, estás bien con los hijos, estás bien con el esposo y de pronto dejaste de mirar lo que estaba pasando dentro y ya tienes la casa, vueltas para arriba y traes un relajo que no sabes ni por dónde empezar. Entonces, parecería que esta primer incentivo de comer azúcar, de estar viendo el celular es la respuesta, pero nos damos cuenta que a largo plazo es cuando empezamos a notar que tal vez no tomamos las decisiones correctas, pero no fue porque no quisieras, fue porque había una mente emocionalmente saturada. Pero hay algo esperanzador en todo esto. El equilibrio emocional sí se puede entrenar. Tu cerebro aprende nuevas rutas y cuando esto ocurre, entonces vuelves a tomar el control. Esto es algo que yo tengo ya muchos años estudiando. Yo misma soy un caso en el que he aprendido a regularme emocionalmente y que cuando me regulo emocionalmente, y regularte emocionalmente no quiere decir que dejes de sentir o que no te enojes o que no te enfades. Veme escribiendo en los comentarios todas las pepitas de sabiduría que te van llegando, porque yo estoy segura y estoy convencida que escuchar este tipo de podcast va nutriendo tu mente y le va dando esa claridad de por qué me está pasando lo que me está pasando, porque muchas veces no nos detenemos. Entonces ahí en los comentarios empiézame a poner lo que te va llegando, lo que vas reflexionando. Y yo te decía que regularte emocionalmente, equilibrarte emocionalmente, no quiere decir que dejes de enojarte. Simplemente, dice Daniel Goleman, es estar enojado en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta. Empiezas a canalizar tus emociones y empiezas a resolverlo con quien tienes que resolverlo. Y la primera persona con que tienes que resolverlo es contigo mismo. El problema nunca está afuera, siempre está dentro de nosotros. Cuando nosotros empezamos a tener este control emocional, empezamos a elegir en lugar de reaccionar. Para mí esto fue fundamental y yo lo compartí en el en vivo de ayer.
Muchas veces me dijeron, Fabiola, es que es cuestión de actitud, Fabiola, es que tú no tienes la actitud, Fabiola. Y yo decía, pues claro que no, ¿cómo voy a tener la actitud si me siento mal, si me siento enojada, si me siento frustrada? Pero entonces aquí entró mi cerebro racional, que me decía, si tú continúas en esta actitud, ¿cuánto tiempo vas a seguir así y cómo se va a ver tu vida en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en el próximo año, en los próximos 5 años? Y ahí fue cuando yo hice algo que para mí esto me cambió la vida y hoy te lo comparto. Yo tomé la decisión, porque fue una decisión, tomé la decisión de tomar las riendas de mi vida. De decir sí, sí estoy molesta, pero yo elijo qué hacer con este enojo. Sí, sí estoy molesta y sí, sí estoy enfadada, pero este enojo no va a limitarme. Y se vale estar enojados y se vale sentir frustración y se vale de pronto decir estoy que me lleva a la fregada y no eres una mala persona por hacer esto. ¿Sí? Es una decisión, para mí fue una decisión. Si para ti es más fácil decirlo, es una cuestión de actitud. Hay temperamentos y diferentes tipos de temperamento. A mí no me funcionó, a mí lo que me funcionó es una decisión. Yo decidí avanzar en lugar de mantenerme estancada. Decidí controlarme en lugar de reaccionar. Decidí guardar silencio en lugar de insultar o de humillar. Ahí fue cuando yo empecé a poner mis propios límites, ya no desde el miedo, porque muchas veces ponemos límites desde esta parte más egoica tal vez. Nadie me va a hacer daño y tú no vas a pasar sobre mí, sino que empiezas a hacerlo más como desde el amor. En otro momento lo desarrollaré, esto es un poco más profundo. Ahí empecé a avanzar un poquito más, empecé a enfocarme, empecé a traer otro tipo de clientes, empecé a crear nuevos programas y me di cuenta que esto también impactó en las personas con las que yo estaba trabajando y empezaron a avanzar más tanto en sus negocios como en sus proyectos, porque yo misma tuve esta capacidad de regularme. Quiero que te lleves esto y anótale por ahí. Poner límites no es un acto de egoísmo, sino es un acto de amor propio. Ayer yo decía, imagínate una casa sin puertas y sin ventanas, pues todo el mundo entra y sale. Cuando tú empiezas a poner esos límites, también le dices a la otra persona hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Pero esos límites nacen del amor propio, cuando tu mente y tu corazón trabajan también en armonía. Vamos a dejarlo hasta aquí para que esto no se alargue más. Si este episodio resonó contigo, te invito a seguir en este camino de autoconexión y de transformación. Únete a nuestra comunidad de Instagram, de WhatsApp, te voy a dejar el enlace por aquí abajo. Ahí comparto reflexiones y herramientas para ayudarte a convertir tus emociones en aliadas. Y de pronto, si estás listo y dices, Fabiola, yo sí quiero dar un pasito más, también te espero en nuestra mentoría Empodérate y Brilla. Es una mentoría de 5 sesiones, de 5 semanas, donde dejamos atrás el autosabotaje. Es un viaje profundo para reconectar con tu poder interior, para que puedas entrenar tu mente y aprender a elegirte cada día. Gracias por escuchar este podcast. Compártelo con alguien que lo necesite.